Hola, bienvenido a Seigenkai. ¿Sabía que existía un arte marcial que es hermana del karate, por decirlo de alguna manera, que se practicaba con útiles de pesca y objetos de labranza? Si quieres saber más, quédate para verlo. Bien, entonces, el término Kobudo está compuesto por tres kanjis. El primero, Ko, viene de la palabra Koryu, que es antigüedad. Bu viene de la palabra Bushi, que es guerrero. Y Do es camino. Entonces quedaría el camino del guerrero antiguo, ¿cierto? Bien, pero esto tiene una variación. En su tiempo, el Budo era considerado simplemente artes marciales. Y de hecho, es otro significado que tiene. Entonces, quedaría artes marciales antiguas. Ese es el nombre que significa Kobudo, literalmente. No solo el camino del guerrero antiguo, también artes marciales antiguas. Entonces, en su tiempo, en Okinawa, en la isla de Ryukyu o Ryukyu, el Kobudo era considerado un sistema que era con armas pequeñas. Básicamente, el Kobudo de hoy reúne varias especialidades del uso de artefactos que son utilizados como armas para la defensa personal. Para cada arma existía antiguamente un jutsu, técnica o arte de manejo, que era estudiado y pasado a los discípulos por los maestros. Para cada arma existen diversos kata, que muestran, así como los de Karate-Do, diversas situaciones de defensa y contraataque. El origen de este arte es aparentemente turbio. En Okinawa evolucionó en forma paralela al Karate-Do, y su origen es tan antiguo como los métodos de combate con las manos vacías. Al principio tendemos a pensar de que ambas artes fueron como hermanos criados separados, puesto que se reconocen grandes maestros en cada una de ellas y porque hoy en día es posible aprender solo una de las dos formas independientemente. Sin embargo, cuando más se investiga sobre el Karate-Do y el Kobudo, más se descubre que históricamente estuvieron siempre muy relacionadas el uno con el otro. Dentro de las líneas tradicionales del Karate-Do, se enseña el Kobudo a los alumnos avanzados, cinturones negros o Yutansha. Además de ser un arte de defensa personal, el Kobudo es un excelente complemento para el karateka, ya que va a fortalecer su cuerpo y lo va a hacer adaptarse a distintas situaciones. También las distintas distancias que se adaptan dentro de un combate son muy importantes, y más aún las que están en Kobudo, ya que hay armas muy largas y también armas muy cortas. Es por esto que el Kobudo nos va a ayudar a tener una mayor conciencia de nuestro entorno. Las armas que se usan en el Kobudo Okinawa, la isla más importante del archipiélago de Ryukyu o Ryukyu, son conocidas desde el siglo XV, por lo menos. Su origen es, en muchos casos, bastante nebuloso. Muchas de ellas ya existían en China, India y otros países. Se dice incluso que una herramienta similar al nunchaku, pero más larga, que era común en China, también era utilizada en Europa para desgranar cereales. Es probable que los okinawenses adaptaran entonces herramientas o instrumentos de uso cotidiano para imitar las armas que habían visto en China, país rico en cultura y artes marciales con la cual tuvieron contacto constante y profundo a lo largo de su historia. Eso explicaría las contradicciones de las diversas teorías sobre el origen de varias armas. Sin embargo, los okinawenses dicen con mucho orgullo que el kobudo es de Okinawa. Entonces, en el kobudo se utilizan como armas de diversos objetos que eran de uso cotidiano. Eran herramientas de labranza, de pesca, de muchas cosas, ¿está bien? Generalmente eran de madera, aunque existen también otros que son de metal. También existen que hay combinaciones que son de madera y metal. A continuación vamos a ver cuáles son las armas que son principales en el kobudo, ya que también hay que recalcar que siempre se van agregando, se van quitando y todo lo demás. Pero ahora vamos a ver las que son las originales, ¿está bien? Veamos. Bo, kon o kun. Algunos autores afirman que el bo okinawense, llamado kon o kun, deriva de un trozo de madera largo que era utilizado por los campesinos sobre los hombros para cargar en sus extremos baldes con agua o bolsas con alimentos. Además, un simple palo utilizado como bastón o cetro también sirvió como bo, ya que muchos peregrinos, incluyendo los monjes hindúes y chinos, lo usaban. Se dice que el propio Daruma, Bodhidharma, era un especialista en el uso del bastón largo en el combate. Es un arma muy versátil, a pesar de su simplicidad, y permite defenderse y atacar manteniendo distancia del adversario. Los bo modernos son de madera noble, o ratán, una especie de mimbre grueso de Okinawa, y pueden ser de sección circular, marubo, en su gran mayoría, o cuadrada, kakubo, hexagonal, rokakubo, octagonal, hakakubo, o también puede ser de bambú, takibo. Generalmente son de más o menos 6 pies de longitud, de ahí su nombre, rokusakubo, pero se adapta a un tamaño igual a la altura del usuario, más de un puño.
Su diámetro varía entre 2 y 1 pulgadas, pudiendo disminuir el diámetro desde el centro hasta la punta en la forma de uso. Podríamos quizá tomar como casos especiales de bo a la naginata, por tener también un bastón largo, pero con una especie de lámina en la punta, y al yari, similar al anterior, pero con una punta de lanza. Estas dos armas eran usadas por los samuráis y o sus esposas, especialmente la naginata, en el Japón central desde los tiempos antiguos. El centro del bo es llamado moto o shukonbu, y las puntas saki o kontei, dependiendo de la línea o el dialecto japonés. En todos los estilos de Okinawa, el bo es muy utilizado y de cierta forma es el arma típica del kobudoka. Es un arma clásica. En algunos estilos se utiliza tomándolo del medio, con las manos más o menos equidistantes entre sí, y con los extremos del mismo, y ambos extremos son utilizados de la misma frecuencia. Sin embargo, en otros estilos, okinawenses y chinos, se utilizan de forma asimétrica, proyectando el bo hacia un extremo o el otro, o usando más de uno de los extremos, ekubo o eiku. Este elemento, el remo, es el más okinawense dentro del kobudo. Por ser una isla, Okinawa tiene una gran producción de costa, playas, en relación a la superficie de tierra firme, y muchos de los antiguos budokas eran también pescadores, sobre todo en la ciudad portuaria de Naha. En lo general, la parte de la lámina se utiliza más que el extremo posterior, ya que su borde más estrecho concentra el peso del propio objeto y la energía del golpe en la superficie menor. Un hecho curioso, pero bastante lógico, es que en algunos kata, además de golpear con las puntas, se utiliza el saki para girar la arena en los ojos del adversario. Esto es bastante lógico, puesto que en la situación y lugar donde obviamente se utilizaría un remo es cerca de la embarcación, en las playas alrededor de Okinawa. Algunos maestros afirman que son pocos los kata originales de Eku, siendo los demás adaptaciones de kata de bo. Nunchaku. Esta es tal vez el arma más conocida del kobudo, ya que es bastante utilizada en diversas películas de acción. El nunchaku clásico consiste en dos bastones del largo del antebrazo, unidos por una cuerda resistente de más o menos un puño de longitud. Antiguamente esta era hecha con un crin de caballo. En la actualidad es común encontrarlos con una cadena en vez de la cuerda, y hasta los hay con bastones de metal en vez de madera. El original deriva de una herramienta utilizada para desgranar el arroz y otras espigas, y o de parte de cabestrillo de los caballos. Diferentes teorías. En China ya eran utilizados diversos formatos de nunchaku, de 2, 3 y hasta 4 segmentos, del mismo o distinto tamaño. En general es de sección octogonal, pues las aristas causan más impacto que una superficie lisa, como lo de un cilindro o cono truncado, pero los de sección circular son comunes. El nunchaku se utiliza en general agarrándolo del Ushiro Tsutsagashira, de uno de los bastones, y girando el otro, sujetando ambos bastones y golpeándolo o bloqueándolo de esta forma con ambas manos o una de ellas. Pero es mucho más versátil que eso. Hay una diferencia marcante entre el uso del acrobático, que se puede observar hoy en día, se pueden ver muchas cosas en el internet, y el uso tradicional como arma de kobudo, para defensa y contraataque contra un adversario armado o con las manos vacías. Tonfa. La forma de utilizar las tonfa principalmente son algunos bloqueos, algunas son análogos del karate, mientras que otros movimientos requieren la rotación del arma sujetada por el tsuka, e incluso el uso de estas para enganchar partes del cuerpo del adversario con su arma. En algunos países existen bastones utilizados por la policía, adaptados a partir de las tonfa originales, pero con el mango donde se agarra más largo, lo que permite una serie de técnicas de inmovilización particular. Kama. Estas armas son, directamente, la misma hoz utilizada para cosechar en el campo, cereales, caña, azúcar, etc. Constan de un bastón de madera y una hoja metálica con el filo en la parte interior, cóncava. Obviamente se utiliza más la punta con lámina, pero el otro extremo también se utiliza para bloqueos y golpes. Esta arma puede tener un asa de cuerda o cuero en la parte posterior, para sujetarle las muñecas y permitir girarlas a gran velocidad. Pueden ser utilizadas para cortar mediante golpes circulares, golpear de forma directa con la parte sin filo, convexa, con la punta de la lámina, o enganchar el arma al propio adversario. Es un arma que requiere mucho cuidado y dominio para su utilización. Sai. El origen de estas armas es algo conflictivo. Por un lado, algunos autores afirman que eran instrumentos utilizados por los pescadores de Okinawa para fijar las redes al suelo o al fondo del mar. Otros opinan que eran utilizados como un tridente para trabajar con diversos productos agrícolas. Una tercera teoría afirma que eran utilizados por los campesinos para hacer surcos en la tierra donde otro sembrador depositaba las semillas, y por otro lado algunos opinan que era simplemente un arma china de otro país cercano. Sin embargo, el maestro Shinpo Matayoshi afirmó que es un arma legítima de Okinawa. Son completamente metálicos y pueden tener una cinta de cuero o cuerdas forrando la parte de agarre. En Okinawa se utilizan en general 2 o 3 sai.
y uno más de ellos podía ser utilizado como un arma arrojadiza, mientras que él o los otros restantes eran reutilizados para el combate cuerpo a cuerpo. San Sho Sai. Nuntisai. Un arma derivada de los Sai es el Nuntisai o Manjisai, de forma similar pero con las guardas laterales apuntando una hacia cada lado, adelante y atrás, y pueden tener punta a los dos extremos del Monouchi. Se cree que los Sai más antiguos tenían un solo yoko y posteriormente pasaron a tener dos. En el Japón central, después de que los maestros okinawenses difundieron el Karate-Do y el Kobudo, el Sai comenzó a ser utilizado por la policía para defenderse de ataques con katana, que eran comunes hasta comienzos de la era moderna japonesa, Meiji. Como los Kama, los Sai requieren un entrenamiento largo para ser dominados y en general los maestros no se lo enseñan a novatos en el Kobudo, comenzando con armas menos difíciles y no cortantes. Tinbe y Roshin. Son la combinación de un pequeño escudo, Tinbe o Tinbei, y una pequeña lanza o machete, Roshin. El escudo puede ser de madera, metal, paja, incluso un caparazón de tortuga, maestro Roshi. La lanza puede o no tener punta cuando se usa para entrenamiento en el dojo. De uso bastante intuitivo, algunas leyendas dicen que hasta una tapa de olla y un cuchillo grande de cocina pueden haber inspirado estas armas en el cotidiano. Armas como el yo, bastón corto de aproximadamente 1,25 metros, los shuriken, estrellas de metal, y otras armas como el naginata y la propia katana son japonesas y no pertenecen al kobudo típico de Okinawa. Pero esto no quiere decir que en Okinawa no las conocían, de hecho también eran practicadas. A lo largo de la evolución de las artes marciales, varios fueron los maestros responsables de la difusión de estas, de las técnicas, de las armas, del uso de esta y todo lo demás, ¿cierto? Varios historiadores dicen que Bodhidharma o Daruma era muy hábil con el Bo. Finalmente, podemos decir que el Kobudo y el Karate han evolucionado juntos, ya que comparten katas, técnicas, valores, etc. Voy a poner un testamento si lo digo todo, ¿cierto? Pero sobre todo son artes marciales que nacieron en el mismo lugar, nacieron en Okinawa, islas de Ryukyu. Entonces, si nacieron en el mismo lugar, tienen ¿cómo se llama? Una conexión. Esa conexión no se debe perder. Por eso se debe seguir practicando y se debe seguir conociendo más de su historia, ¿cierto? Bien, espero les haya gustado este video. Muchas gracias por el apoyo este año. Realmente me alegra mucho que haya crecido tanto el canal. Así que sin nada más que decir, un abrazo y feliz Navidad.